¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo al taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Hola amigas, les habla Elsa Catarizano para invitarles a escuchar el programa Té con Elsa todos los sábados a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde, aquí en su nueva emisora Radio La Red. Compartiremos juntas temas de interés para nuestra vida en el hogar, especialmente en estos tiempos tan desafiantes para todas. Recuerde, Té con Elsa todos los sábados y los domingos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor en el 1650 AM de su dial. Dino's Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor. Feliz viernes para todos, aquí estamos juntos preparándonos para estas 2 horas de programa. Este día viernes estamos hablando de muchos temas, algunos de los cuales hemos hablado también en la semana, de lunes a jueves, y otros no, son temas que van llegando que a usted le inquietan conocer. Así que gracias a todos, gracias a los amigos de oración, intercesores, inclusive de otras iglesias, gente que nos ama, que ama el programa ya por muchos años, otros son nuevos en el programa y gracias por orar por nosotros. Aquí estamos para ustedes todos los viernes respondiendo preguntas y vamos a hacerlo inmediatamente, pero antes un poco de información, como los viernes acostumbro a hacer. Este es un programa de muchos años, excepto que aquí en la nueva Radio de la Red hace, ya 3 meses que estamos. Antes estábamos en lo que fue Radio Luz y así, pero la dinámica de tener diferentes énfasis cada día y los viernes tener preguntas y respuestas ya tiene años también. Y como ha habido siempre bastante respuesta, inquietudes, pues continuamos con eso, ¿verdad? Que podamos tener esa oportunidad para todos ustedes de responder a sus preguntas. Les agradezco que oren por mí, por la producción. Hacemos esto con mucho amor, con mucho esfuerzo. Es costoso en cuanto a dinero, pero confiamos en el Señor. Lo estamos haciendo como una responsabilidad de Iglesia La Red, aquí Red Evangélica de Denver. Y es un placer hacerlo. By the way, si usted no tiene una congregación local en la cual congregarse, nosotros tenemos 3 congregaciones, todas son Iglesia La Red. Una está en Denver, en el 5001 de Umatilla Street, ahí junto a la avenida 50, bastante cerca del centro, del downtown de Denver. La otra está en Arvada, pero hacia el oeste de Arvada,
Y estamos también en Aurora, por supuesto, en el 13231 de East Mississippi Avenue, muy cerca del Highway 225, sobre la avenida East Mississippi, a 2 cuadras, 2 blocks del Highway 225. En Arvada estamos en la avenida 64, perdón, no había dicho la dirección, junto con la calle Gardenia o Gardenia. Así que estamos bien ubicados en los 3 lugares. Claro que a veces uno tiene que viajar, ¿verdad? Unos minutos de aquí para allá, pero eso es así. En Estados Unidos es muy común. Aquí nosotros en Aurora tenemos personas que vienen hasta de Firestone, imagínense, bien allá al norte. Lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana es que uno va a la iglesia donde Dios le manda, uno va a la iglesia donde recibe palabra de Dios, la palabra de Dios, no la palabra de un ser humano, de un hombre, sino la palabra de Dios. Y eso a veces hace que crucemos de un lugar al otro a través de la ciudad, pero está bien, para eso tenemos vehículos o transporte público. Nada debe impedirnos hacer eso cuando pensamos que hay otros cristianos en otros países del mundo que en realidad caminan horas. Y eso lo tengo comprobado en varios lugares donde yo mismo he ido a predicar. Así que gracias a usted, si usted quiere visitarnos, no tiene una congregación local en la cual sea un miembro, por las razones que sea, tal vez es nuevo en la ciudad u otras razones, recuerde que ahí nosotros estamos en Iglesia a la Red. Si usted va a Red Evangélica de Denver o a iglesialareddenver.org en el internet, ahí puede encontrarnos. La otra manera es ir a radiolared.net. Aquí en nuestra radio tenemos un link, derecho un enlace para que usted se pueda comunicar con la iglesia también. Tenemos a Yuridia García en los controles de audio, como siempre, y también a Kevin Villa en los controles de video. Y hoy vamos a ir derechito a la primera pregunta, porque hay varias cosas aquí que tengo que compartir con usted hoy. Espero que le hayan interesado los temas de la semana. Parece que sí, por algunas preguntas. Algunas preguntas son de semanas anteriores, ¿ok? De temas de semanas anteriores también. Y si usted nos escucha todos los días, se va a sentir identificado con estas preguntas, o mejor dicho, las va a reconocer. Y si no, le invito a que nos visiten el podcast. Son las grabaciones del programa, o también en YouTube o en Facebook. En YouTube estamos en el 1650, no, perdón, eso es en Facebook, 1650 Radio La Red, para Instagram y Facebook. Y en YouTube estamos en Radio La Red Denver. Ok, Matilde nos escribe y dice, les escribo este correo pidiéndole su ayuda, su consejo. Tengo años batallando con el temor y pienso que necesito ayuda de una persona con Cristo en su corazón, que le ayude a uno con la palabra de Dios. Tenía mucho tiempo pensando en pedirle ayuda, pero luego venía a mí el pensamiento que si a Dios le agradaría que yo pidiera ayuda. Pero últimamente ese sentimiento de temor ha aumentado y estoy luchando contra el temor constantemente. La palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto, por supuesto, referencia al Señor Jesucristo. Y dice Matilde, yo quiero sentir esa libertad, esa paz que solo Dios da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De antemano le agradezco su ayuda. Dios le bendiga abundantemente. Bueno, igualmente a usted, muchísimas gracias, Matilde, por su pregunta, por su transparencia. Y créame que usted es una persona que está en su pregunta encerrando, por decir así, incluyendo a muchas personas que tienen problemas con el miedo, con el temor. Vamos por parte. Primero usted me dice que tiene años batallando con el temor. Esto es triste porque una persona no necesitaría pasar tantos años batallando con un problema así, ¿verdad? Pero bueno, entiendo por qué ha pasado tantos años, porque usted me comenta, como he leído, que usted tenía mucho tiempo pensando en pedirle ayuda a Dios, pedirle ayuda a mí, pero le venía el pensamiento que si a Dios le agradaría o no que pidiera ayuda. Vamos a aclarar. Por supuesto que sí, no porque sea yo, puede ser un pastor, otro pastor, un consejero profesional. ¿Qué pasa aquí? Dios nos usa como instrumentos en sus manos. Entonces, si yo puedo hacerle de ayuda ahora con esta respuesta, por ejemplo, la gloria es para Dios, porque es Él el que en realidad
pone en mis pensamientos lo que debo decir y por sobre todas las cosas en la Biblia, lo que es su palabra. Y entonces, pues juntamos eso, ¿verdad? Dones que Dios da, llamamientos que Dios da a sus seres humanos, cristianos, y la palabra de Dios. Nunca se preguntó por qué hay pastores, por ejemplo, por qué hay maestros, por qué hay consejeros. Simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Entonces, no somos Dios, hablamos de parte de Dios de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ok? Y no como los profetas del Antiguo Testamento, donde no existía la palabra escrita, la Biblia todavía. Entonces ellos eran la palabra, digamos, el Señor hablaba a través de ellos, ¿verdad? La palabra. Hoy en día eso ya no existe así, es a través de la Biblia, es a través de la palabra de Dios. Ahora, usted está diciéndome que se comunica conmigo ahora porque ese sentimiento de temor últimamente está en aumento. Y luego usted agrega un versículo de la Biblia que dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a ir por parte, porque acá hay algunas cosas de exégesis bíblica, hay otra, o sea, de interpretación bíblica, y otras cosas que tienen que ver con la consejería, con su problema. Vamos a comenzar por ese texto de la Biblia. Cuando el Señor habla de si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, en primera instancia está hablando de libres de las tinieblas, libres del pecado, libres de la condenación en el infierno. El libro de Romanos dice que ahora no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que somos seguidores de Cristo. ¿No? Y dice los que estamos en Cristo Jesús, no dice simplemente los que creen que Jesús existió. Hay una tremenda diferencia allí. Estamos hablando de los que creemos que realmente Jesucristo es Dios encarnado, murió por nosotros el Señor Jesús en la cruz, resucitó al tercer día y hemos puesto nuestra confianza entera y solamente en Él para la salvación de nuestras almas. Entonces, el Señor nos libra del pecado, nos libra de la condenación, nos libra de esa eternidad lejos de Él, nos libra del castigo que tendría que darnos. Y eso es, en primera instancia, repito, la interpretación de que si el Hijo Jesús nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ahora, cuando eso ocurre verdaderamente en nuestro corazón, también Dios nos libra de muchas otras cosas. ¿Okay? Nos libra del pecado, entonces nos libra de todo lo demás. Al mismo tiempo, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cómo trabaja el Señor con eso? Ahí es donde tenemos que detenernos un momentito para poner esto en perspectiva. Por ejemplo, la Biblia dice que el Señor nos libra del pecado. Sin embargo, seguimos pecando. Entonces, ¿cómo se explica? No es mentira, porque Dios no miente, y la palabra de Dios es verdad, no es una contradicción. ¿Cómo podemos explicar eso? Se lo dejo ahí para que lo piensen, lo pensemos todos un minuto. Cuando regresamos, vamos a hablar de esto. $16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que la Biblia dice en el libro de Levítico 19:32 que los jóvenes tenían que ponerse en pie cuando un anciano llegaba? Era una señal de respeto a la autoridad y experiencia de una persona adulta. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más
más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Se siente triste? La tristeza es una emoción producida por un evento desagradable, una tragedia o simplemente por un sentido de insatisfacción en la vida. Cualquiera sea el motivo por el cual tal vez usted se sienta triste hoy, quiero decirle que hay alguien que le ama, le comprende y está preparado para convertir su tristeza en gozo. No es pecado sentirse triste, pero no es una buena idea permanecer triste durante un periodo prolongado. La tristeza que perdura tiende a transformarse en un problema crónico y también en depresión. La Biblia le asegura que Dios camina con usted en todo momento, inclusive durante las etapas duras de la vida que le producen tristeza. En el Salmo 23 encontramos estas maravillosas palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Qué maravillosa promesa! Aun si nuestras circunstancias no cambian de la noche a la mañana, Dios promete caminar con nosotros en medio de los problemas, para guiarnos, para confortarnos, pero también para darnos sabiduría en cuanto a cómo enfrentar las situaciones duras de la vida. Amigo oyente, reciba la preciosa presencia de Dios caminando con usted y ese será el mejor remedio para salir de la tristeza. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Bien, regresamos a este segundo segmento de su programa Viva Mejor. Estamos respondiendo la pregunta de Matilde en este caso sobre el temor. Y usted sabe, a mí no me gusta dar una fórmula, haga esto y ya está. 3 pasos para vencer el temor y vamos a la siguiente pregunta. Bueno, hay que explicar de dónde vienen estas cosas, qué ocurre. Y una pregunta tan interesante de la manera que ella la ha formulado. Hay varios elementos aquí que, inclusive de interpretación bíblica, que yo quiero que usted esté bien segura, Matilde y los demás, de cómo interpretar esto. Otra vez, usted dice, la palabra de Dios dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo explicaba en el segmento anterior, no voy a repetir todo lo que dije, pero el Señor nos libra del diablo, del pecado. El Señor nos libra de seguir pecando cuando ya somos hijos del Señor, cuando hemos recibido a Cristo, hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, hemos confiado en Él. Él nos quita, dice, del reino de las tinieblas a la luz admirable del Señor, allí nos pasa. Nos libra de la esclavitud del pecado que teníamos. Antes éramos esclavos del pecado, no podíamos vencerlo. Ahora con Cristo sí podemos vencerlo. Primero, que el Señor nos libra de la condenación del infierno. Segundo, que nos libra de la esclavitud del pecado. Y luego nos da poder para vencer, porque yo les dije antes de la salida del segmento comercial, pues si el Señor nos libra del pecado, ¿por qué todavía luchamos o batallamos con el pecado? ¿Por qué seguimos pecando? Porque seguimos en este mundo, Jesucristo todavía no regresó a la tierra, todavía nosotros no estamos con Él en el cielo. Entonces, Él nos da poder para vencer las tentaciones, poder para vencer el pecado, para que no vuelva a esclavizarnos el pecado. Y claro, tenemos que estar en comunión con Él. Ahora, dejando eso de lado ya para aclarar ese punto ahí teológico, exegético, de interpretación bíblica, volvemos al tema del temor. El temor o el miedo puede tener varias raíces. Por empezar, es una experiencia normal, todos los seres humanos tenemos momentos o episodios de temor. Lo que es alarmante es lo que usted me dice, pensar que hace años que batalla con el temor. Entonces allí habría que ver a qué se refiere usted con temor, en el sentido de que es lo que usted siente es ansiedad, lo que usted siente ha tenido ataques de pánico, lo que usted siente es una forma de nerviosismo constante. Y luego, ¿temor a qué? Eso es algo que usted no me está explicando, pero ok. Uno pregúntese, ¿a qué cosa le tengo temor? Tengo temor a la muerte, tengo temor a la vida, tengo temor a insectos, tengo temor hay algo que usted recuerda haber pasado que
le produjo una situación traumatizante y cuando lo recuerda eso le produce temor. Hay un temor que es bueno y es el temor, por ejemplo, a la altura. Ahora, hay gente que no le tiene temor a la altura, pero si usted se asoma acá en las montañas de Colorado, hay muchos precipicios. Si usted se asoma y mira hacia abajo y va a sentir temor, inclusive físicamente siente ciertas sensaciones. Eso es bueno. Eso es bueno porque es un mecanismo que tenemos para no caer al precipicio, ¿verdad? Para saber que es, momento, hasta aquí. Nuestro cuerpo está diciendo, nuestro cerebro está diciéndolo, párale aquí o te matas. Eso es el problema con las drogas, ¿verdad? Hay personas que tienen ciertos alucinógenos en su cuerpo, ciertas drogas que les trastornan el cerebro de tal manera que piensan que pueden volar y muchos se han matado pensando en cosas, se han tirado al precipicio convencidos absolutamente que pueden volar. Bueno, su mente estaba funcionando mal porque estaba el efecto de esas drogas. Ahora, si no tienen eso, van a tener temor. Lo mismo si usted ve una serpiente venenosa o si usted ve un león que lo quiere atacar, es natural que uno tenga temor. Ahora, el temor que no es bueno y que no es sano, probablemente es el de al que usted se refiere. Es un temor que viene a causa de algo y ese es el algo que tendríamos que investigar. Y usted puede investigarlo. Haga una lista y no... Obviamente parece que usted es una hija de Dios, así que haga una lista, tenga la Biblia en la mano, papel y pluma o el teléfono, como sea que usted apunte, y trate de hacer una lista. ¿A qué cosas específicamente le tiene temor? ¿Okay? O usted está describiendo otro tipo de sensación mediante la palabra temor, y entonces hay una manera de así analizar qué es lo que realmente siento. ¿Es temor o es ansiedad? Ahora, la ansiedad produce temor y el temor retroalimenta la ansiedad, pero quiero tratar de ayudarle a ver cuál es el origen de este problema. En algunas personas el temor tiene como origen un trauma, digamos, han sido violados sexualmente, abusados sexualmente desde pequeños o pequeñas. En otros casos el temor ha sido falta de papá y mamá, otras veces ha sido bullying, otras veces ha sido extrema pobreza o extrema riqueza, aunque parezca extraño, ¿verdad? La gente rica no siempre es gente que no tiene temores, tiene otros temores, a veces los mismos temores. Entonces, la idea es, en síntesis, trate de investigar exactamente qué es lo que yo le preguntaría si estuviese usted aquí. Ok, estas preguntas, ok, ¿a qué específicamente le tiene temor o a qué varias cosas tal vez le tiene usted temor? Y entonces trataríamos de ir rastreando hacia atrás, como quien dice, a ver si han habido eventos, episodios, traumas en su vida y desde allí en adelante tuvo temor. Otra pregunta que yo le haría, y usted se la puede hacer usted misma, Matilde, es ¿desde cuándo recuerda usted comenzar a tener temor? ¿Recuerda cuándo comenzó? Usted me dice hace años que estoy batallando con el temor. Bueno, gracias por darme esa información. La pregunta para mí, para usted ahora es, ¿desde cuándo? ¿Cuántos años atrás? ¿Cuándo comenzó? ¿Puede recordar un punto específico en el que a partir de ese momento tuvo temor? Y otra vez, ¿temor a qué? Aquí parece un temor generalizado, ¿verdad? Es como cuando hablamos de la ansiedad. Hay un tipo de ansiedad que se llama General Anxiety Disorder en inglés, o GAD, y eso es un tipo de ansiedad generalizado. Su nombre, el nombre de la nomenclatura misma está diciendo es algo generalizado. Y hay personas que tienen cierta tendencia natural a la ansiedad, pero otros desarrollan una forma de ansiedad después de ciertos episodios traumáticos en su vida. Otros tienen una situación, vamos a decirlo así más sencillamente, orgánica. Hay ciertas cosas en su cuerpo que tienen que ver con la química de su cuerpo que no están funcionando correctamente y les producen un estado de ansiedad. El caso del temor es similar y al mismo tiempo puede ser diferente. Por eso es complicado detectar por qué usted tiene temor por tantos años, pero lo que le estoy diciendo es como para que usted se autoayude, por lo menos dé el primer paso, tratando de detectar
otra vez, ¿desde cuánto hace? Usted me dice años, ¿desde cuánto tiempo atrás? ¿Qué tipo de temor es? ¿Puede detectar que a partir de cierta circunstancia en su vida ahí comenzó el temor? O tal vez usted no pueda detectar eso, no recuerde nada. Quizá podría consultar con sus padres si los tiene vivos o cercanos o puede comunicarse con ellos. Papá, mamá, ¿recuerdas algo en la niñez que yo no puedo recordar? No temas decírmelo. Ahora, eso ya ahí entramos en mecanismos más inconscientes, pero si ellos pueden llegar a decirle algo, entonces ahí las cosas pueden cambiar. Yo recuerdo en este momento que estamos hablando con usted vía la radio, de un caso hace, décadas atrás ya, de una muchacha que tenía asma y fue tratada con medicinas por años acerca del asma. Y resulta que después, con el tiempo, se descubrió que no había ninguna razón orgánica, en su organismo no había ningún problema, en sus pulmones, en su vía respiratoria, su nariz, no había ninguna cosa que digamos, hubiera una razón por la cual ella tuviera asma del tipo que ella tenía. Bueno, pero gracias a Dios fue a dar con un profesional cristiano que conocía este asunto, un médico que también conocía las cuestiones emocionales, y resultó que ella había desarrollado ese asma cuando era un baby. Ella no sabía eso, pero sus padres le comentaron que cuando ella era un baby, nació su hermanita o hermanito, y yo creo que ella tendría unos 2 años, y entonces cuando llegaron del hospital la mamá con el bebé, lo pusieron ahí en su cunita y había familiares y todo el mundo celebrando la llegada del bebito. Y ella, dice su mamá, parece que le contó esto, ella tenía 2 años, se puso a llorar y lloraba incontrolablemente. Y nadie le daba atención, nadie le prestaba atención. Lo primero que asumieron fue, está celosa porque trajimos, un hermanito a la casa. Y después alguien se dio cuenta que no, era llanto de celos. Y cuando la fueron a mirar, ella estaba dando vueltas en la cunita de ella y sin querer se estaba ahorcando con la sábana. Estaba llorando de desesperación porque estaba perdiendo el aire. Y cuando la vieron, imagínense, ¿no? Su rostro cómo estaba, la salvaron, gracias a Dios. Pero a partir de ahí ella empezó con cuadros de asma a partir del tiempo. ¿Cómo lo descubrieron? Ella tenía familiares en España, los fue a visitar y por 3 meses en España nunca tuvo asma. Entonces, cuando regresó al país, dijeron, wow, ¿será que el aire de España? Y después descubrieron que no era el aire de ningún otro país, ni de España, ni de nada. Era que ella había estado 3 meses lejos de su hermana, que ahora ya era, 2 años más joven que ella. Cuando descubrió el médico y aparte consejero, descubrió que ese en realidad había sido el problema, ¿sabe usted que el asma se fue completamente? Ahora, cuidado ustedes que tienen asma, no vayan a pensar que esa es la solución o esa fue la causa de su asma, porque hay una variedad de situaciones que usted puede consultar con su médico, yo no soy médico, acerca del asma. Pero lo pongo como un ejemplo porque es algo inconsciente, es algo que esta muchacha, cuando era una bebé, nunca supo lo que le pasó, no podía ella recordar, yo creo eso, demasiado pequeña, y sus padres nunca prestaron atención de que una cosa así podía haber tenido repercusiones en su vida al ser más grande. Bueno, piense en eso y mándeme los datos a ver si usted puede responder a las preguntas que yo le di y tal vez podamos ayudarle con ser más específicos, ¿ok? Ya regresamos. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando.
nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora nos reunimos todos los domingos a la 1 de la tarde en el 13231 de East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bernal Home Improvement desde el 2007. Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio. Nos especializamos en baños y cocinas. Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera. También hacemos plomería y electricidad, drywall, textura, pintura. Y nuestros estimados son gratis. Llámenos a 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal Home Improvement. Soy Aaron Velo, anfitrión del programa La Red Norte. Escucha las series bíblicas edificantes para tu vida que te ofrecemos todos los martes a las 3:30 de la tarde. Oramos que este programa sea de bendición para ti. La Red Norte, a través de esta, tu estación de radio preferida, 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing. Hola, soy Lidia Catarizano y quiero invitarle a escuchar el programa Historias de Vida, donde usted podrá escuchar la historia de personas que conocieron personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Historias de Vida, todos los lunes a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde, aquí en su radio amiga Radio La Red. Le esperamos. Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Estamos aquí nuevamente para usted. Este es nuestro tercer segmento. Estamos respondiendo sus preguntas. Espero que esto pueda ayudarles y pues nos ayuda a nosotros también, y sé que ayuda a muchas personas que tienen este mismo tipo de inquietudes que usted tiene. Recuerde que nuestro teléfono es 720-325-7282. No es teléfono de cabina, es el teléfono general en la oficina. 720-325-7282. Alguien nos ha preguntado por qué no tenemos un teléfono en cabina. Una de las razones es porque no estamos todo el tiempo aquí, ¿ok? Entonces, si tiene usted una pregunta o un comentario, llame al teléfono, deje ahí su mensaje o su texto y luego pues nosotros vamos a responderle, ¿ok? También los medios digitales, en Facebook, en Messenger, estamos en 1650 Radio La Red, y en el internet estamos en radiolared.net, y usted puede ver el programa también en YouTube o en Facebook. En YouTube es Radio La Red Denver, no se olvide la palabra Denver, como la ciudad donde estamos. Bueno, aquí tenemos esta pregunta de Gigi y nos dice: bendiciones, muchas gracias por toda esta información sobre el suicidio y los consejos. ¿Cómo puede saber uno si la persona realmente quiere optar por el suicidio o solo es una persona manipuladora, ¿verdad? En otras palabras, alguien que
trata de crear ese temor en otras personas de que se va a suicidar y tiene una agenda detrás de eso, ¿verdad? Un programa de ser tratada de cierta manera, etcétera. Otros lo hacen como una forma de castigar a alguien. Horrible, eso no hay que hacerlo nunca. Bueno, pero otra vez, ¿ok? ¿Cómo puede saber uno si la persona que dice que va a suicidarse realmente lo va a hacer, optar por el suicidio, o es alguien manipulador? Bueno, por empezar, de todas maneras, como dije ese día hablando de suicidio, nunca asuma que la persona no tiene verdaderas intenciones de hacerlo. Es preferible, digamos, errar por el lado de, bueno, tal vez nunca lo quiere hacer, es manipuladora, a errar por el lado de no hacerle caso. Ahora, que hay un balance, yo le diría que hable claramente con la persona. Que hable. Llega un momento que usted tendría que sentarse a solas con la persona y decirle, mira, lo que te estás diciendo, o lo que usted está diciendo es algo muy grave. Yo le he dicho a personas, mi responsabilidad es llamar a las autoridades ahora mismo y decirles lo que está pasando, porque legalmente no podemos dejar esto pasar por alto. Y a veces allí hemos descubierto que no se trataba de una intención real, sino de una forma de manipular, una forma de llamar la atención, una especie de grito emocional que está diciendo, présteme atención, aquí vivo, aquí estoy. Pero de todas maneras uno nunca puede pasarlo por alto y asumir, esta persona quiere llamar la atención. No asuma eso. Hay gente que lamentablemente ha tenido esa actitud y después la persona que dijo que se iba a suicidar lo intentó o lo hizo. Entonces, al mismo tiempo, otra vez yo hablaría claramente con la persona diciéndole, mira, yo voy a tener que reportarte a las autoridades, ¿okay? Por ejemplo, si es un joven. Y si no, decirle también, lo voy a tener que reportar a las autoridades, a menos que usted me asegure que en realidad no tiene esta intención. Porque legalmente aquí, por lo menos en los Estados Unidos, se nos dice que uno no tiene que pasarlo por alto. Ni bien una persona hace esa mención, aún en un momento de ira o de nerviosismo, uno tiene que actuar. El problema, como me han dicho muchos y yo he visto eso, es que si uno enseguida rápidamente llama a las autoridades o a la línea de suicidio, a veces las autoridades toman una acción que entiendo que la tienen que tomar, ¿verdad? Venir rápidamente y a veces llevar a la persona a una institución o a veces hasta a la misma cárcel, algún lugar donde lo puedan controlar. Y uno dice, no, yo no quiero que hagan eso. Bueno, pero ahí está. Entonces uno tiene que hablar claramente con la persona que no ha hecho el intento, pero dice, eso es algo que estoy pensando. Hablar claramente e investigar. Bueno, si usted no es profesional, yo entiendo, es más difícil, pero de todas maneras, investigar, pídale a Dios sabiduría para lo que está escuchando y revelación de que lo que está escuchando realmente es verdad. Y revelación me refiero a ese aspecto, ¿verdad? Que Dios le muestre qué es lo que realmente está pasando, ¿verdad? Y eso en la misma plática o conversación con la persona que ha hablado de la posibilidad de suicidio, uno puede tratar de detectar si es cierto o si está manipulándonos o es nada más fue un momento de ira en que dijo algo así. Y enseñarle que no se juega con eso, que no se puede decir eso, porque en cuanto lo dice, aún sin intentarlo, pero lo verbaliza, ya es una alarma, es una alerta roja allí. Entonces hay que actuar demasiado rápido. Entonces hay ocasiones donde uno ha hablado con personas y la gente le ha dicho, bueno, en realidad no, la verdad que no tengo ninguna intención de suicidarme, lo dije en un momento de rabia, pero nada más. Bueno, de todas maneras yo continuaría prestando atención a las palabras, a las conductas de esa persona, a las reacciones de esa persona, quizá en otro momento de nerviosismo, a ver cómo reacciona ahora, si vuelve a mencionar lo mismo de suicidio o ya es algo que desapareció completamente de su vocabulario. Lo haría con prudencia, yo le animaría que usted lo haga con prudencia en ese caso, no está ahí todo el tiempo sobre la persona, pero no dejaría posiblemente a la persona sola, pondría medidas para tratar de chequearle, como decimos aquí, ¿verdad? Aunque sea
de una manera un poco más lejana, pero tratar de observar. Otra vez por aquello de que no podemos asumir de que tal vez está diciendo la verdad, que lo ha considerado o de vez en cuando considera el suicidio. Esa es una persona con quien hay que poner un ojo extra, como dicen en algunos lugares. Pero yo he visto que hablando claramente con la persona y mostrándole las repercusiones que pueden haber si ella o él vuelven a mencionar el caso de suicidio o, bueno, mucho más si lo intentan, ¿no? Si se cortan las venas o se tratan de cortar la piel o ya ahí la cosa es más seria. Porque yo he visto especialmente con adolescentes y jóvenes que no es lo que quieren hacer, simplemente están llamando la atención, algunos... Hay una especie de enfermedad donde como que les produce placer hacer eso. Pero esas cosas no se pueden pasar por alto. Hay que prestarles atención y si ya hay un intento de ese tipo o de cualquier otro tipo, tomar pastillas o lo que sea, ahí usted tiene que tomar acción ya a otro nivel. Pero usted no me está diciendo que ese es el caso, simplemente ni siquiera si hay un caso, simplemente cómo saber si una persona realmente está pensando en la opción del suicidio, lo cual no es una opción, pero para ellos creen que sí, o si es manipuladora. Otra forma de las 3, 4 que ya les dije, ¿es la persona manipuladora en otras áreas de su vida? ¿Hay otras manifestaciones de manipulación y control sobre los demás que la persona tiene? Bueno, si ese es el caso, si la respuesta es sí, tampoco vamos a descontar que la opción del suicidio es algo por lo que está pensando o algo que la persona intenta hacer. Pero chances hay de que está trabajando más por el lado de la manipulación. De todas maneras, preste atención siempre. Nunca se puede descartar la posibilidad. Ok, yo sé, es complicado porque uno tampoco puede estar atrás de la persona toda la vida, ¿no? Pero se trata de una vida, de un ser humano. Muy bien, aquí alguien nos escribe y nos dice: buenos días hermanos, gracias por su esfuerzo en esta estación de enorme bendición. Gracias por decir eso, aquí somos muchas personas trabajando y gracias a Dios porque esto es bendición para su vida, esperemos y confiamos sea para la vida de muchas otras personas más. Bueno, continúa diciéndonos este texto: quería dejar una pregunta para el doctor Daniel. Usted mencionó a Peter Warner y voy a agregar a Ravi Zachariah, dice este oyente, los predicadores quienes enseñaron falso y correctamente. Entonces me imagino que se refiere a falso por Peter Warner y correctamente por Ravi Zachariah. Pero me dice esta persona, pero pecaron. ¿Cómo los juzga Dios? Es la pregunta. Y la otra pregunta es, ¿en realidad fueron salvos? Ambos ya murieron. Entonces, en el caso de Peter Warner, como yo les dije a ustedes en el programa, yo lo conocí personalmente, no digo éramos amigos, nada de eso, pero íbamos en un tiempo a la misma iglesia en Colorado Springs, nos conocimos un poco, él hablaba perfectamente español porque había sido misionero años atrás en Bolivia, y era un hombre cuyos primeros libros a mí me bendijeron bastante, y a miles y miles de personas, casi podría decir a millones en Latinoamérica y en Europa, y aquí en los Estados Unidos. Fue el hombre de mucha bendición, pero llegó una etapa en su vida que empezó con ese asunto del apostolado. Entonces ahí es donde empezamos a tener situaciones extrañas en la doctrina. Esta pausa tenemos que hacerla y ya regresamos y voy a volver a su pregunta, ¿ok? Espérenos un momento. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
Hola, te habla Marta Cáceres y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Te esperamos. Les saluda el hermano Guadalupe de Auto Repair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Auto Repair Peña. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Patrocina nuestro programa en parte la señora Magali Friedrich de la compañía HomeSmart, a quien agradecemos por su patrocinio diario a este programa Viva Mejor. Si usted desea comprar su casa o vender su casa, sea a nivel privado o comercial, o también como inversión, un rancho, lote, terreno, llámela al 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Ella es bilingüe, es una hermana en Cristo y es una gran amiga del programa Viva Mejor y de nuestra nueva radio, Radio La Red. 303-810-6761, 303-810-6761. La señora Magali Friedrich, a quien enviamos un caluroso saludo desde los estudios de la nueva Radio La Red. Llámela de mi parte. Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de su emisora radial y además puede vernos en Facebook yendo a Radio La Red Denver. Muy bien, entramos en el cuarto segmento y estamos aquí hablando acerca de temas diversos. Y voy a repetir la pregunta de nuestro amable oyente y parte de la respuesta y continúo. La pregunta es que yo mencioné en uno de los programas, respondiendo, imagino, a una de las preguntas, mencioné a Peter Warner y mencioné nada más a Peter Warner, pero usted está agregando, dice a Ravi Zachariah, un apologeta, y usted me dice los predicadores quienes enseñaron lo falso y lo correcto, pero pecaron. La pregunta es cómo lo juzga Dios y si en realidad fueron salvos. Bueno, entonces yo dije que en el caso de Peter Warner, era un hombre que tenía una doctrina bastante buena, sana, pero llegó un tiempo en su vida que él comenzó a hablar acerca de los apóstoles y de ahí surgió, o por lo menos en gran parte de ahí surgió, digamos, la teoría que algunos tienen hoy de que aún hay apóstoles en la actualidad y entonces y no los consideran, digamos, como misioneros, fundadores de iglesias, sino en la autoridad apostólica de los 12 apóstoles. Y eso es un error, eso no está así en la Biblia. Y Peter Warner, sus últimos libros y los últimos años de su vida, estuvo muy criticado por gente que realmente conoce muy bien la Biblia, los textos originales. Estamos hablando de gente que dedica su vida a esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Si usted me pregunta, como me pregunta, acerca de cómo los va a juzgar a Dios a una persona como Peter Warner y si la persona en realidad fue salva, vamos a empezar por la segunda pregunta. Yo pienso que probablemente en realidad la persona igual era salva, porque Peter Warner yo nunca lo escuché hablar en contra del Señor Jesucristo, nunca escuché que dijese que Jesucristo no era Dios o que Jesucristo no murió por nosotros en la cruz o no resucitó. Todo eso estaba claro en la vida de él. Otra vez lo conocí, pero no tanto como para saber, así fue muy casual, no fue como para saber cómo fue su experiencia de conversión, pero
En los libros anteriores, realmente pensamos este era un cristiano. Él estudió en el seminario de Fuller, en la época donde el seminario Fuller no era un seminario un poquito más liberal como es hoy, y no sé si sigue así, pero sé que hubo un cambio en un tiempo, pero no en la época de Peter Warner. Entonces era más conservador todo ese asunto, y otra vez si uno lee los viejos libros de Peter Warner, yo tengo algunos de ellos todavía, uno dice está escribiendo un cristiano, una persona nacida de nuevo. Entonces uno piensa, este hombre fue salvo. Yo no me atrevería a decir que perdió su salvación porque su doctrina cambió con relación a esto de los apóstoles. Yo pienso que como todos nosotros vamos a dar cuentas de cosas que hemos dicho mal y hemos hecho mal, no para perdición, el Señor cubrió eso también, y no es una persona, no fue Peter Warner, hasta donde yo supe, una persona que negó a Cristo, como ha habido otros casos de personajes así famosos en el cristianismo que se dieron vuelta y de pronto apostataron de su fe, o entonces uno piensa, bueno, nunca realmente conocieron a Cristo, o había un convencimiento intelectual, histórico, pero no verdadero. No fue el caso de Peter Warner, hasta donde sabemos. Él nunca negó a Jesús, simplemente cambió su mentalidad y su doctrina en ese aspecto. ¿Cómo lo va a juzgar Dios? Yo no sé, pues no soy Dios. En la Biblia tenemos que Dios no va a pasar por alto ese tipo de cosas, pero yo no veo que Peter Warner aún con eso haya conducido a gente a apartarse de Cristo. Si va a tener que dar cuentas por esas cosas, como todos vamos a dar cuentas por cosas, es por errores en esos aspectos. Ahora, no creo que en ese área toca la salvación de Peter Warner. No creo. No puedo categóricamente decir se perdió, se fue al infierno o está con el Señor en el cielo. Creo que debe estar con el Señor en el cielo por las razones que he expuesto, ¿no? Él nunca apostató de su fe. Simplemente tomó por ese lado con el tema del apostolado. En cuanto a Ravi Zachariah, un hombre que yo he respetado mucho siempre porque era un tremendo apologeta, era un hombre que sabía de todo, como para defender la fe cristiana. De la India, en origen, y luego, por supuesto, muchos años aquí en Estados Unidos, un hombre que estuvo al borde del suicidio en su testimonio hasta que conoció a Cristo como Salvador y Señor. Durante toda su carrera, mundialmente famoso, muchas personas entregaron su vida al Señor Jesucristo mediante el testimonio y mediante las conferencias de apologética de Ravi Zachariah. La pregunta que queda pendiente es por qué al mismo tiempo vivió una vida de inmoralidad, cosa que fue choqueante para nosotros. Yo me quedé con la boca abierta. Al principio dije, no, probablemente esto sea un chisme o gente que está tratando de destruir el legado de una persona como este hombre, Zachariah. Pero el mismo ministerio de Ravi Zachariah sacó una documentación y yo fui directamente a la fuente, como usted debería hacerlo, y en todos los casos, y ahí ellos mismos exponen, porque eso es algo bueno que el ministerio, que todavía existe ese ministerio, con personas muy buenas, muy buenas en la apologética, y ellos fueron valientes para decir, vamos a pagar una compañía investigadora para que investigue, y la compañía entonces tuvo ahí el derecho como para revisar el teléfono personal que Zachariah dejó, y otras cosas, y entrevistar a personas, y tristemente, lamentablemente, descubrieron una doble vida en ese aspecto de este señor. Entonces uno allí piensa, ¿y entonces? ¿Era o no era cristiano? Bueno, de acuerdo al testimonio de él, de su conversión, uno podría decir, no hay duda de que este hombre era cristiano. De acuerdo a su ministerio de muchos años y lo que él exponía, uno podría decir, no creo que había dudas que el hombre era cristiano. Al mismo tiempo, como en su ministerio, y yo no quiero ser, yo no lo he seguido más sus enseñanzas que a él en su vida personal.
Entonces yo, pues como nadie sabía de esto, creo que ni su esposa aparentemente, nadie sabía esto, entonces uno piensa, ¿cómo puede ser que una persona nacida nueva en Cristo tenga una vida inmoral paralela? Y no es un episodio, 2 o 3, ocasionalmente, lo cual tampoco se justifica, pero bueno, se arrepintió y fue restaurado. Esto parece que siguió por mucho tiempo. No sabemos lo que ocurrió antes que él muriese. Recuerden que él le dio cáncer y estuvo unos pocos meses enfermo y se murió. ¿Quién sabe si en ese tiempo él no se reconcilió con Dios, realmente se arrepintió, confesó su pecado al Señor y salió adelante? Esa es la parte que no sabemos, porque él mantuvo todo esto en secreto hasta donde la investigación llegó. Entonces, ¿cómo saber si realmente fue salvo? Solo Dios lo sabe. Pero esto lo voy a decir. La misericordia de Dios es mucho más amplia y más grande de lo que nosotros podemos pensar. Eso no significa que el pecado no tiene consecuencias. Pero tenemos que tener cuidado cuando vemos a estos líderes caer. Y yo creo que lo que más tenemos que aprender en nuestro caso es no idealizar a estos personajes. No pensar que porque son tan sabios o porque Dios los ha usado mucho y tienen un ministerio mundial y han escrito tantos libros y todo parece tan fabuloso, nunca pensar que estas personas no tienen capacidad de pecar. Esto me recuerda, y no es para comparar, pero en un sentido hay que hacerlo, el Dr. Billy Graham, el famoso evangelista, el más famoso del mundo. Billy Graham, él tenía un requisito. Yo tengo biografías de él, varios libros de biografías de él, y he leído. Justamente hace poco también surgió algo con relación a Ravi Zachariah, y un autor decía lo mismo. Billy Graham, durante sus multitudinarios viajes por 50 años, él nunca estuvo solo en un hotel. Siempre exigió que a donde quiera que él fuese, estuviese uno de sus compañeros de ministerio varón compartiendo con él el hotel. Siempre estaba chequeando dónde estaba, siempre estaba en contacto. O sea, había horas largas que a veces tenía que esperar entre una conferencia y la otra, una predicación y la otra al día siguiente. Y él sabía que era un hombre, y él decía: yo soy un ser humano normal, soy de Cristo, soy un hijo de Dios, pero no juego con el pecado ni con la tentación, por lo tanto tengo que huir de la tentación. Y entonces él puso parámetros, él puso cosas que lo protegían a él de caer en tentación. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo lo tomé como ejemplo, y por decirle, en las oficinas que yo he tenido cuando he estado pastoreando iglesias, 2 o 3 nada más en tantos años, inclusive en la de ahora, nuestras puertas tienen vidrio. Entonces, si yo estoy en consejería con alguien, cualquiera de afuera puede ver con quién estoy yo, sea hombre, sea mujer. Con quién estoy yo a solas allí. No estoy completamente a solas. Aquí nosotros, tanto en Radio La Red como en la iglesia, tenemos una regla de que nunca hay 2 personas del sexo opuesto en el mismo lugar. Siempre tiene que haber una tercera persona. Y aquí, inclusive en este edificio donde estamos, es muy grande el edificio, y las otras personas están completamente en la otra punta del edificio. A veces ni pasan por acá en todo el día, y uno podría estar acá haciendo cualquier cosa y ellos no se dan cuenta. Bueno, hay cámaras por todos lados y uno dice, pero entonces no les tienen confianza. Mire, yo tengo confianza en otros seres humanos, y hasta cierto punto en mí. Lo que no tengo confianza es en Satanás. Y la Biblia dice que tenemos que huir de la tentación. Y la Biblia dice que no podemos jugar con esto, porque una vez que nos atrapa, nos hace caer, y bien feo. Y otra vez, la pregunta aquí es, no se trataba en este caso de Ravi Zachariah de un episodio, 3 o 4, como ha pasado en algunos casos, que también está mal, pero se han levantado, se han restaurado. Un caso fue el rey David, inclusive en la Biblia. Fue una ocasión. Este fue un caso que parece que duró mucho tiempo. Pero otra vez no sabemos si en esos últimos meses de la vida de Zachariah, estando con un cáncer muy, muy fuerte, quizá él ahí se reconcilió con Dios. ¿Cómo saberlo? Cuando lleguemos al Señor lo vamos a saber. Cuando lleguemos al cielo, sí sabemos que la gracia de Dios abarca mucho más de lo que usted y yo pensamos. Ya regresamos. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 18
1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces, aquí a sus órdenes. Pertenezco a la compañía HomeSmart. Conozco muy bien el mercado de la compra y venta de casas y estoy aquí para aconsejarlos, apoyarlos con ética profesional, fe y con la mejor disponibilidad de ayudarles en la búsqueda y adquisición del hogar de sus sueños. Siempre me ha gustado ayudar al prójimo y mis clientes lo saben muy bien. Llámenme al 303-810-6761, 303-810-6761 y recuerden, vivimos para servir y servimos para vivir. Llámenme, soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de confianza. Te saludan Kevin y Leti Villa. Atención adolescente, te invitamos a escucharnos todos los jueves a las 3:30 de la tarde en el programa Los Adolescentes de la Red, donde platicamos temas acerca de lo que creemos de acuerdo a la Biblia y cómo se aplica en todas las áreas de nuestras vidas. No te lo pierdas todos los jueves a las 3:30 de la tarde en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerlo. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. Le esperamos. Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red. Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3:30 de la mañana. Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia y nuestra relación con el Señor. Los esperamos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿cómo están? Les habla Dino de Dino's Locksmith, ofreciendo una vez más mis servicios de cerrajería, de apertura de carros, casas, negocios y también controles, llaves nuevas y de chip. Para más información se pueden comunicar conmigo, Dino, 303-472-5108. 303-472-5108. Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Muy bien, estamos hoy extendiéndonos en algunos de los temas que hemos hablado la semana anterior, inclusive la otra. Preguntas como por el suicidio, yo sabía que iban a venir preguntas y son bienvenidas, por eso tenemos los viernes aquí para usted. Este es nuestro quinto segmento. Y aquí tengo otra pregunta con el tema del suicidio y la pregunta es si un cristiano que se suicida se salva o es salvo o sigue siendo salvo. Antes de que diga que no o antes de que diga que sí, vamos a esperar, ¿ok? Vamos a esperar y vamos a ir a la pregunta. Le digo eso porque hay personas que se aceleran demasiado con estos temas y enseguida como que tienen una respuesta ahí al borde de los labios sin pensar. Yo creo que todos tenemos que ser sensatos y muy prudentes. En el segmento anterior yo concluí diciendo con la persona que me preguntaba sobre líderes como Zachariah, por ejemplo, que han caído en pecado, etcétera. Y yo dije, la gracia de Dios es más amplia de lo que usted y yo pensamos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tenemos que pensar sobre la gracia de Dios es lo que la Biblia dice, no lo que nosotros interpretamos personalmente. La Biblia dice que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, hasta donde yo sé, la palabra todo significa todo. Ahora, el pecado imperdonable, bueno, esa es la excepción, pero ahí usted está diciendo que está rechazando al Hijo de Dios, está rechazando a Jesucristo, ¿verdad? O está adjudicándole a Dios, adjudicándole perdón, pues sí, como hicieron aquellos fariseos, ¿verdad?, con Jesús, que el Señor Jesús estaba echando fuera demonios y los judíos
dijeron los está echando por el príncipe de los demonios, y bueno, eso realmente es un problema enorme. Ahora observe que detrás del problema está el hecho de que no reconocían quién era Jesús. Entonces, si usted rechaza a Jesucristo, si usted rechaza al Señor Jesucristo, pues es un pecado imperdonable, porque ahí ya no hay forma. Si usted, para ponerlo de una forma muy sencilla, si usted, si alguien le ha ofendido a usted y viene a pedirle perdón a usted, y usted dice, no te voy a perdonar, entonces, ¿qué hacemos? No se puede hacer nada más. Y la reversa es igual. En este caso, el Señor Dios ha enviado a su único Hijo, el Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, al mundo para ponerse en nuestro lugar como hombre, salvarnos. Llegó a la vida, toda la vida sin pecar, llegó en esas condiciones porque así tenía que ser, ¿verdad? El Cordero sin mancha, como ya en el Antiguo Testamento se mostraba, como un tipo de Cristo. Y así llegó Él a la cruz, en su lugar y en mi lugar, el lugar suyo, ¿verdad? Y mío y toda la humanidad. Y Él murió en la cruz por nosotros, y al tercer día resucitó y nos justificó delante del Padre. Si nosotros aceptamos esto, si nosotros aceptamos a Él, creemos en Él, en todo lo que Él ha hecho, en quién Él es, somos salvos. Pero la Biblia dice, si usted le rechaza, es condenado. Y no le puede echar la culpa a Dios, porque es su decisión de ser condenado. Es usted el que está eligiendo la condenación. Ya no es estoy eligiendo esta religión o esta otra. Usted está eligiendo ser condenado. Piénsalo así. Ahora, cuando estamos hablando de cuestiones de la gracia de Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Todo es todo, excepto aquello que nosotros mismos decimos no quiero. Como si usted dice no quiero al Señor, pues no juzgue a Dios o no culpe a Dios de que es Dios el que le está mandando al infierno, como dicen. Usted mismo está tomando esa decisión. Dios no quiere que usted vaya ahí. Dios no quiere que usted sea condenado. Dios le ha dado en su maravilloso amor su gracia de Dios, ¿verdad?, para ser salvo. Ahora, digo todo eso porque en los temas como el suicidio, y acá viene otra pregunta, hay gente que es demasiado rápida y dice, todos los que se suicidan van al infierno porque el suicidio es un asesinato. Pero ¿es el pecado imperdonable en la Biblia? No aparece como el pecado imperdonable. Entonces, vamos a observar esto. Si la pregunta que tengo aquí es, ¿un cristiano que se suicida se salva? El adjetivo calificativo aquí es la palabra cristiano. Eso califica a la persona, es decir, dice quién es esa persona. Si la persona es un verdadero cristiano, número uno, es extraño que llegue al suicidio, es muy raro. Número dos, ha ocurrido en algunos casos. Hace que un par de años atrás, algo así, hemos sabido de un pastor de California que cometió suicidio. Después, por supuesto, se estudió el caso y era una persona que tenía aparte problemas emocionales y situaciones. No quiere decir que no podía operar bien como pastor, era un buen pastor, pero al mismo tiempo sufría con estos trastornos. No recuerdo si estaba en tratamiento, no, parece que no. Entonces hay gente que separa demasiado, no digo él, pero hay gente que separa demasiado lo espiritual de lo emocional y se olvida de que somos un ser integral, con todo esto mezclado, si queremos usar, no es el mejor término, pero es la idea, dentro de nosotros. Entonces, si la persona es cristiana de verdad, de entrada tengo que decirle que aun cuando su último acto en la tierra fue un pecado, porque es un pecado suicidarse, es un asesinato, es un atentado contra lo que Dios ha hecho, y uno es la imagen y semejanza de Dios. Dios ha hecho este ser humano. Entonces, ¿por qué uno podría o tendría que pensar que la persona en un acto terrible de desesperación, descontrol, muchos inclusive que estudian la mente humana dicen casi siempre ocurre que cuando la persona comete suicidio no está en su sano juicio, por lo menos en esos minutos que lo hace, o en ese tiempo que lo está pensando. Otros están bajo la influencia de algún tipo de medicina que el médico les dio y no se esperaba que hubiese esa reacción. Otros, claro, sabemos gente que con drogas o alcohol. Pero vamos a suponer un cristiano, porque la pregunta esta que veo aquí es si un cristiano que se suicida se salva. Otra vez,
aunque ese haya sido el último pecado que cometió en su vida, puede ser que la sangre de Cristo no cubra ese pecado si la persona ya es salva. Yo creo que igual la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y ese pecado está incluido. Observe que cuando decimos la sangre, la Biblia dice la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Observe esto, no se lo pierda porque acá está la clave. Cuando la Biblia dice la sangre de Cristo, su Hijo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, nos habla de pecados pasados, nos habla de pecados presentes y nos habla de pecados futuros. Entonces, recuerde que usted y yo como cristianos no estamos libres de volver a pecar. Lo que estamos libres es de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud de las tinieblas. Y nuestra responsabilidad es cuidar nuestra vida, estar en comunión con Dios, huir de la tentación, ser llenos del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, lamentablemente, vamos a pecar, no como un estilo de vida, como antes que éramos esclavos del pecado. Cuando pecamos ahora el Espíritu Santo nos sigue convenciendo y trae arrepentimiento, hace que nos arrepintamos y dejamos el pecado. Si no lo dejamos ya, ok, ¿qué está pasando aquí? Pero generalmente eso es lo que pasa, eso es lo que debe pasar, tiene que pasar, dejamos el pecado. La Biblia dice en la carta de Primera de Juan que si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Los que somos de Cristo, ¿verdad? Si no... Y luego también dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. O sea, es una declaración bien clara de que todos pecamos. ¿Por qué explico tanto para responder a esta pregunta? Porque es cierto, el suicidio es un pecado, es un asesinato. La Biblia dice no matarás. Y no está hablando de un soldado que mata en una guerra bajo las órdenes de un general, de un presidente. Estamos hablando de uno se está matando a sí mismo. Entonces, más allá de qué pasó en ese momento y por qué la persona, como dicen algunos, tuvo un acto de locura y lo hizo, como haya sido el caso, si la persona era genuinamente salva y cometió ese pecado, en un sentido es como cualquier otro pecado que haya cometido. Uno pudo morir, un cristiano puede morir no por quitarse la vida, un cristiano puede morir porque alguien lo asesinó o lo atropelló un auto o le dio una enfermedad y un ataque al corazón, se murió y hacía 5 minutos atrás cometió X pecado que no fue aparentemente tan grave, pero es un pecado. Y usted dice, entonces se fue al infierno porque no alcanzó a pedirle perdón a Dios. Bueno, momento, ¿vamos a limitar el poder de Dios de esa manera? Y usted dice, ¿pero cómo entonces? Bueno, todos vamos a dar a Dios razón de nuestras vidas. Y entonces uno tiene que cuidar su vida y no irse de este mundo en esas condiciones. Entonces, pero a veces ha ocurrido que la persona no ha tenido tiempo de nada, pero es realmente un hijo, una hija de Dios y lamentablemente ha muerto, ya no en sus delitos y pecados como el que no conoce a Cristo, sino que ha muerto y han habido cosas inconclusas en su vida. Es como si usted me dice, yo tengo odio en mi corazón, no puedo perdonar. Bueno, pero en realidad ya estoy empezando a perdonar, o en realidad sí, y no, yo sé que soy de Cristo, y yo sé que debo perdonar, y esto me angustia, y de repente usted se muere, y no alcanzó a pedirle perdón a otra persona. ¿Es cierto que entonces usted se va a ir al infierno por eso? Uy, ¿en qué nos hemos metido, verdad? Pero la respuesta en esto después de la siguiente pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Hola, soy Leticia Bastida y quiero invitarles a escuchar el programa A Solas con Dios. Todos los días a las 6:45 de la mañana, aquí, en su estación de radio cristiana, Radio La Red. A Solas con Dios es un programa breve en el cual leemos una porción de las Sagradas Escrituras y oramos juntos antes de comenzar las actividades diarias. Los espero todos los días a las 6:45 de la mañana en el programa A Solas con Dios. Los jóvenes de la red. Hola,
Somos Aarón y Kimberly Velo y te invitamos a escuchar todos los viernes a las 3:30 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche el programa Los Jóvenes de la Red. Tocamos temas de la Biblia que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual. No te lo puedes perder. Aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Cómo aprender a amar si nunca se nos demostró amor o si nunca fuimos amados? Para responder a esta pregunta, permítame decirle en primer lugar que el amor no es tan solo un sentimiento o una sensación. El amor también es acción. Si no hemos recibido demostraciones de amor, por ejemplo, de parte de nuestros padres, tal vez no tengamos una tendencia natural a demostrar amor a otras personas, pero de todos modos, eso no es un impedimento, sino un desafío. Aunque no sepamos cómo amar, siempre podemos aprender a amar. El amor no es algo estático, no es un código mental. El amor viene de Dios. Él puede darnos amor por otros y enseñarnos a demostrarlo en maneras que los demás pueden interpretar. No debemos ser egoístas pensando que si no sentimos no podemos dar. Cuando uno ama de verdad, la otra persona es más importante. La Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si bien puede ser que usted no se ame mucho a sí mismo emocionalmente, con todo se viste, trabaja, se cuida, se protege, se defiende y hace todo lo que sea necesario para vivir una vida normal. Demostrar nuestro amor por alguien es no solo aprender a decírselo, sino también a hacer por la persona las cosas básicas que uno hace para sí mismo con el fin de subsistir. Dé lugar a las acciones de amor y los sentimientos vendrán como resultado. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano. Hoy estamos hablando de varios temas, como todos los días viernes, y estos últimos 2 segmentos o 3, otra vez el tema del suicidio, la gracia de Dios en todo esto, porque hay preguntas sobre este tema que hemos hablado hace unos cuantos días atrás. 720-325-7282 es el número de teléfono en cabina. En cabina es lo que quería decirles en el comercial, que no es lo que tenemos. Como dije ya antes, no hay teléfono en cabina. Creo que lo dije en el primer segmento. Es un teléfono aquí a la oficina. Pero puede llamarnos y dejar ahí su texto o su mensaje de voz. Utilice la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, a través de la cual también puede dejarnos un mensaje de voz o un texto. Muy bien, yo les dije antes de la pausa comercial, no limitemos el poder de la sangre de Cristo. No limitemos eso, porque parece que por un lado muchos cristianos tendemos a predicar exactamente lo que la Biblia dice, el poder de la sangre de Cristo, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y luego por el otro lado hacemos como los viejos fariseos, donde sí, pero... y empezamos a limitar, sí, pero, y empezamos a limitar, sí, pero, y hay un montón de cláusulas de excepción. No puede ser. Vamos a ponernos de acuerdo. Ahora, algunos piensan, no diga eso porque entonces va usted a hacer que la gente empiece a pecar libremente. Mire, una persona que en realidad realmente ha nacido de nuevo no anda pecando. No anda tomando esto libremente. Así que no me vaya a decir a mí que, bueno, pero no. No nos vamos a meter en la misma línea de los viejos fariseos hipócritas legalistas. El Señor dice que si usted realmente conoce a Él, le conoce, usted ha nacido de nuevo, a usted no le van a dar ganas de andar pecando. A mí, por ejemplo, a mí no me dan ganas de andar pecando. Yo no ando buscando formas de escondidas o abiertas de andar pecando. ¿Soy perfecto? No. ¿Soy sacrosanto? No. Pero soy un santo de Dios, es decir, soy una persona apartada por Dios para Él desde el momento de mi conversión a Cristo. Entonces, ¿cómo sé que soy realmente cristiano? Una de las muchas razones es, por supuesto, mi fe, lo que la Biblia dice es lo principal, y yo he puesto mi fe en el Señor, pero también lo veo por el fruto de mi vida. ¿En qué aspecto? A mí no me dan ganas de andar pecando. Cuando caigo en pecado, me amarga, me arrepiento, no me gusta, pido perdón, aprendo de esto para no volver a hacerlo. Entonces, yo sé que eso no es poder mío, no es tratando de ganar la salvación o el favor de Dios.
No es la religión, no es la iglesia, es el Señor en mi vida, diciendo, Daniel, eso no. Y si no hago caso, viene la disciplina. Y Dios dice que ama a los que son sus hijos. Entonces, si disciplina a los que son sus hijos, ¿no? Dice exactamente allí. Entonces, otra vez, no limitemos el poder de la sangre de Cristo. Cuando una persona comete suicidio, en un sentido no es diferente a cualquier otro pecado que cometa. Ahora, claro, usted dice, bueno, pero revive ese pecado, pasa de esta vida a la otra. Bueno, está mal lo que está haciendo, pero si vamos a pensar que uno no lo confunda con el texto que dice que mueren en sus pecados, porque ahí está hablando de estilo de vida de pecado, ahí está hablando de una persona que no le importa vivir en pecado. Yo diría que esa persona no conoce a Cristo. Una persona que conoce a Cristo sí le importa si está viviendo en pecado y va a volver a Cristo porque no, se da cuenta que no trabaja así. Adentro, ¿verdad? Hay una revolución, por decir, en su interior. El Espíritu Santo, Dios no le va a dejar tranquilo. Pero si la persona no conoce a Cristo, no le importa en qué está. No, absolutamente no le importa en qué está. ¿Okay? O estamos hablando tal vez de una persona que entró en la apostasía, una persona que reniega de Jesús después de haber conocido el Evangelio. Ahora, aún así, muchos pensamos que probablemente esa persona nunca conoció realmente al Señor. Es prácticamente imposible conocer al Señor y dejarlo, aunque al mismo tiempo hemos visto que eso ha ocurrido con un Judas, como por ejemplo entre sus apóstoles, ¿no? Entonces, ¿existe esa posibilidad? Parece que sí, a menos que el mismo Judas realmente nunca haya sido salvo. Ese es otro tema, pero para poner en perspectiva esto y decir, no limitemos el poder de Dios, no limitemos la sangre de Cristo. Estaba leyendo de un autor, Russell Moore. Él es un pastor que es muy interesante lo que él escribe, está creo que en una comisión de ética o algo así, y él le hicieron esta misma pregunta, ¿verdad? Y él dice que aun cuando el último acto de esa persona que se suicidó, estamos hablando de un cristiano, el último acto en la tierra fue matarse, fue un pecado, él dice la respuesta es no, esa persona está en Cristo. Esto significa, dice, que la sangre de Cristo cubre los pecados de esa persona, pasados, presentes y futuros. Lo que yo acabo de decirle recién, ¿no es cierto? Entonces yo totalmente de acuerdo con Russell Moore en este caso, donde uno dice, no podemos hacer excepciones en decir, ok, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, a menos que usted muera en esta condición, o a menos que usted haga esto otro. Porque entonces también podríamos decir, si usted adulteró, perdió la salvación, siendo cristiano. Bueno, no voy a decir que perdió la salvación, si lo que usted y no estamos hablando de que usted viva en adulterio, estamos diciendo si usted cayó, eso es un pecado, tiene que arrepentirse como cualquier otro pecado. No importa, nosotros somos los que le ponemos escalas de valores, ahí es pecado, punto. Pero la persona tiene que arrepentirse. Pero supongamos que eso ha ocurrido y la persona no tuvo el tiempo de arrepentirse. No es la primera vez que una persona muere en el mismo acto de adulterio. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, si la persona debiera ser un cristiano, no debía estar haciendo eso es pecado, pero decir que por ese pecado se va a ir al infierno, entonces con ese mismo tipo de reglas vamos a intentarlo usted y yo. ¿Qué le parece? Usted y yo no somos adúlteros, bendito sea el Señor. Tenemos la potencialidad de serlo, pero no lo somos, gracias al Señor, sus fuerzas. Nosotros tratamos de, y Él nos da las fuerzas y tratamos de buscarle con ahínco. Si nos llegamos a descuidar, no le prometo que no podamos caer, ¿ok? ¿Y qué tal la mentira? ¿Y qué me dice del chisme? ¿Y qué me dice del juzgar a los demás? ¿Y qué me dice de los malos pensamientos? ¿Y qué me dice de robarle al Señor? ¿Quiere que continuemos con la lista o mejor lo dejamos ahí, verdad que sí? Imagínese, si el Señor Jesucristo no viene antes, usted y yo cuando muramos, hay mucho chance de que hay cosas allí por las cuales tal vez hasta nos olvidamos de pedirle perdón. No debe ser así porque todos los días
debemos pedirle, Señor, perdón por nuestros pecados, ¿verdad? Y reconocerlos y confesarlos, sean algo muy pequeñito para nosotros en nuestra mentalidad, pero pecado es pecado, o sea una cosa enorme. A veces es más fácil pedir perdón por una cosa grande que sabemos que tiene una repercusión muy fuerte, que, bueno, por esa pequeña mentirita que dijimos. No hay nada pequeña mentirita, mentira es mentira, pecado es pecado. Entonces, y si decimos, pero eso, bien, pastor, siga diciendo, porque usted y yo somos perfectos. Entonces ahora somos legalistas. ¿Y acaso no eso es pecado? Claro que sí. Lo que estoy tratando de decirles es, tengamos cuidado de nosotros ponernos en lugar de Dios. Tengamos cuidado en olvidar que somos salvos por la pura gracia y la pura misericordia de Dios en Cristo Jesús. Por la sangre de Cristo, su Hijo, nosotros somos salvos. Hemos hecho una decisión personal inspirada por Dios, traída por Dios, pero hemos llegado a ese punto. Somos hijos e hijas de Dios. Somos adoptados por Cristo Jesús. Cuando una persona, un cristiana, de verdad, puede llegar a tener un problema mental, pues sí, de la misma manera que puede llegar a tener cualquier enfermedad física. Lamentablemente es así, vivimos en un mundo caído en el pecado, la humanidad está caída y estas cosas ocurren. ¿Sí? Claro que sí. Entonces, casi siempre cuando una persona se suicida, y ahí sí, si es cristiana o no es cristiana, en cualquiera de los dos casos, pero aún gente cristiana, casi siempre cuando eso ocurre, la persona está en un lugar, dice Russell Moore también, de profunda angustia, de varios tipos de enfermedades mentales que pueden estar atravesando en ese momento. Él la llama también plagas mentales. También dice sensación de desesperanza que le puede sobrevenir de pronto. Y por eso creemos que hay personas, tanto cristianas como no cristianas, que pueden llegar al suicidio en un momento donde no tenían un plan absoluto de suicidarse, pero en su desesperación se golpearon fuerte o se... Yo recuerdo de una mujer en otra ciudad de Colorado que una vez se tiró de las escaleras y después, y se golpeó, imagínense todo el drama, una mujer grande, pesada, pero estaba angustiada, estaba deprimida y miraba muchas novelas de televisión. En serio, ella lo confesó, no estoy diciéndolo como irónicamente. Le gustaban las novelas, estaba todo el día sola en su casa, sus hijos iban a trabajar y con las novelas. Y bueno, eso envenena la mente, ¿verdad? Y crea esa idea de vivir en un mundo diferente. La cuestión es que ella un día miró la escalera, y ella lo contó después, ¿verdad? Miró la escalera y se dejó caer. Pudo haberse matado. No se mató, se dio muy feos golpes, pero ella, claro, es la manera de llamar la atención. Estaba sola, tenía ese veneno de las novelas en la cabeza, comenzó a pensar que a lo mejor nadie la quería, y ya hacía todo ya su manera de hablar, delataba que esta persona mira muchas novelas, y ella se tiró por la escalera. Mire si se hubiese muerto. Ahora ella era cristiana, pero estaba cometiendo este pecado, este error, de estar atada a esas novelas y estaba envenenando su mente. La Biblia dice que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Recuerdan que dice la Biblia eso? Los que somos estudiantes de la Biblia. No os conforméis a este siglo, es decir, a esta sociedad, al mundo, como el mundo es y piensa, sino renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí hay un trabajo. Ese transformarnos implica una actividad que usted y yo tenemos que hacer. La Biblia, la palabra de Dios, no estar dejando de congregarnos, estar orando, consultar, pedir ayuda, ser discipulados por alguien. Si eso no existe en su vida, no me extraña que a veces, como el caso verídico, esta señora cristiana querida que yo le digo, se tiró de la escalera, no tenía la intención de matarse, pero ella pensó, me van a ver herida, los voy a asustar, me van a llevar al hospital, pero me van a atender. ¿Y qué tal si se hubiese muerto? ¿Ven? No podemos decir que no era salva. Estamos diciendo, cometió un grave error, un grave pecado, pero la sangre de Cristo cubre a esa persona si realmente es una persona que ha sido salva, ¿ok? Ya regresamos. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bernal's Home Improvement. Desde el 2007 ofrecemos remodelaciones y mantenimiento en baños, cocinas. Instalamos todo tipo de pisos, hacemos pintura y nuestros estimados son gratis. Llámenos al 720-285-8630. 720-285-8630. Bernal's Home Improvement. Te saluda Carlos Ruiz, conductor del programa La Red Aurora, y te invito a escucharnos todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Desarrollamos series y mensajes transformadores de la palabra de Dios que te ayudarán a conocerle más a Él. Escúchanos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Tu residencia o negocio necesita una actualización, reparación, construcción del sistema eléctrico o un detalle básico en la electricidad de tu hogar? Copper Canyon Electric Incorporated está a sus órdenes. Nos aseguramos que nuestros clientes reciban el mejor resultado con rendimiento, comodidad y eficiencia. Llámanos al 720-422-1991. 720-422-1991. Visítanos en coppercanyonelectricinc.com y encuéntranos en Facebook e Instagram como Copper Canyon Electric Incorporated con calificación A+ con el Better Business Bureau. Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulido del programa Los Niños de la Red. Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial. Recuerda, todos los sábados a las 10:30 de la mañana en esta estación 1650 AM Radio La Red. ¡Te esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcast y radio, pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818, 303-598-3818. Bright Productions. Les saludan Mario y Patti Contreras para invitarle a escuchar nuestro programa Los Matrimonios de la Red. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. Compartimos testimonios de matrimonios acerca de lo que Dios ha hecho y está haciendo en sus vidas como pareja. Este es un programa que usted no se puede perder. Todos los viernes a la 1 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana, aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Visítenos en el internet en vivamejordcm.com. Muy bien, entramos en la última media hora del programa. Este es el número 7, el segmento número 7 para los que están siguiéndonos en los podcasts. Esa es la clave. Y estamos aquí respondiendo preguntas. Tengo aquí preguntas. Aquí tengo una pregunta sobre la culpa. Pero recuerde que trabajamos con preguntas que recibimos de diferentes temas. Temas que yo hablo esta semana, la anterior o la otra, y usted hace muy bien en enviarnos las preguntas, esperarnos para que cada viernes podamos ir respondiendo. Aquí va una pregunta con relación a la culpa. Todos sabemos cómo se origina la culpa porque todos la sentimos cuando erramos, pero ¿cómo darnos cuenta cuando la culpa está manejando nuestra vida? Muy interesante esa pregunta, ¿ok? La repito, todos sabemos cómo se origina la culpa, porque todos sentimos cuando erramos o pecamos y viene la culpa. La pregunta es cómo darnos cuenta cuando la culpa está manejando nuestra vida. La culpa, pues yo pienso que la culpa nos denuncia, ¿verdad? La culpa nos pone en evidencia. Estoy pensando en Pilato. ¿Recuerda la historia de Jesús? Y en los juicios esos ilegales finalmente los llevan a Pilato.
Y la Biblia nos dice que llegó un momento en que Pilato quiso librar a Jesús, diciendo, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Y el pueblo, ¿recuerda usted lo que dice? Si es un estudiante de la Biblia, el pueblo dice, si lo dejas soltar, eres enemigo del César, etc. Entonces Pilato entra en una presión de su carrera política, entra en una presión difícil y finalmente se lava las manos. Ahora, pensemos juntos un poquito en ese acto de Pilato al lavarse las manos. Por un lado, era un acto acostumbrado en la época, según nos dicen algunos historiadores, pero Pilato se lavó las manos. Yo creo que esa fue una manera de reconocer que su conciencia estaba sucia. Y es interesante que se estaba lavando las manos, pero no podía lavar su conciencia. Si él pensaba que era inocente, pregúntese usted esto, si Pilato pensaba que era inocente, ¿por qué se lavó las manos? ¿Por qué trató de transferir su culpa al pueblo cuando dijo, vayan ustedes y hagan esto o lo otro? Sí, sabemos que el pueblo era culpable, pero él era líder. Y como líder, él no tendría que haber cedido a la presión, al capricho, a la furia, a la ira del pueblo contra el Señor Jesús. Y a la presión que él tenía de querer agradar al pueblo y por otro lado no transformarse en enemigo de César, que era lo que estaba corriendo ahí la voz en contra de él. O también pienso que él no debía haber cedido a el miedo a ser criticado por sus superiores. En cambio, tendría que haber hecho Pilato lo que su conciencia claramente le estaba demostrando. ¿Qué era? Que Jesús era inocente. Él lo dijo públicamente, este hombre es inocente, yo no hallo ninguna culpa en este hombre como para crucificarlo. Recuerden que los judíos no podían crucificar, entonces estos judíos instigaron a la población y fueron con las autoridades. Entonces las autoridades no eran judías y Pilato no era judío y Pilato dijo, bueno, ¿qué hacer, verdad? Entonces al lavarse las manos, vamos a decir que Pilato pretendió echar fuera de su mente la culpa, como diciendo, ahí la carga está sobre ustedes, dijo, ¿verdad? Entonces es una culpa que él comenzaba a sentir, pienso por traicionar su propia conciencia. Piénselo por ahí. Por eso la pregunta es, todos sabemos cómo se origina la culpa en nuestros corazones, pero en nuestra mente, todos sabemos cuando pecamos, cuando erramos, viene luego la culpa por lo que hicimos. ¿Cómo darnos cuenta ahora cuando la culpa está manejando nuestra vida? Yo pienso que en el caso que estoy proponiéndole a usted de lo que pasó con Pilato en ese juicio a Jesús, Pilato no supo cómo manejar esto. Por varias razones políticas y salvar quizás su propia vida, no sé, pero ahora la culpa estaba manejando, delatando, denunciando a este hombre. En otras palabras, Pilato yo creo que no se puso a pensar que ese acto público de lavarse las manos y de sacarse el problema de encima, supuestamente, en realidad estaba demostrando la culpa que él sentía en vez de haber tomado responsabilidad y decir, no insistan, no insistan, no insistan. Yo aquí soy el que determina la ley y tiene que hacer valer la ley en mi posición legal y no voy a hacer esto porque esto no es justo. Porque en vez de hacer eso, él se dio a la presión, se dio al miedo, se dio a la crítica posible y que ya ahí andaba dando vueltas aparentemente. Y al lavarse las manos, entonces él pretendió que transfería la culpa al pueblo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, eso es un acto que demostraba que él era consciente de su propia culpa. No estaba haciendo caso a lo que su conciencia le estaba dictando, digámoslo así. Ahora, ese acto externo, como lavarse las manos, hoy podríamos pensar como cualquier otro acto religioso, nunca tiene poder para acallar la conciencia o para eliminar la culpa. No tiene poder para eliminar la culpa. Cuando uno ha pecado y siente culpa, eso es una buena cosa. La Biblia lo pone en otras palabras, dice la tristeza. Hay momentos en que la tristeza que produce arrepentimiento al momento no es causa de gozo, pero luego lleva fruto.
de justicia. Bueno, eso es una buena tristeza, pero dice hay otra tristeza que ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, en este caso uno dice la culpa, si vamos a ponerlo como un sinónimo en este caso de la tristeza, es algo bueno cuando pecamos. Gracias a Dios que tenemos sentido de culpa y convicción de pecado. El otro día hablábamos de la diferencia entre una cosa y la otra, pero también había similitudes, cosas parecidas, porque gracias a eso llegamos a decir, bueno, perdóname, Señor. O le decimos a un ser humano, perdóname por lo que dije o lo que hice. Imagínense las personas que no tienen sentido de culpa. ¿Cómo viven? Entonces, lo que no hay que hacer es exagerar, pero de eso hablamos de la otra vez, ¿no es cierto? Cuando la culpa es un problema y es inspirada por el mismo enemigo, por el diablo. Pero en este caso no, en este caso estamos diciendo, ok, la culpa puede ser algo que nos ayuda, pero a un rito religioso o un acto político como lavarse las manos, como hizo Pilato, no va a acallar la conciencia de Pilato, no la pudo acallar. Yo estoy seguro que Pilato quedó un poco trastornado con eso que hizo, ¿no es cierto? Hay historiadores que especulan sobre la vida de Pilato, algún que otro escrito ahí lejano dice que parece que después él entregó su vida a Jesús, pero no sabemos a ciencia cierta qué pasó, realmente qué pasó. Lo que sí sabemos es que la actitud de Pilato de lavarse públicamente las manos estaba demostrando no tanto un acto de transferencia de culpa al pueblo, sino evidentemente, además de eso, estaba mostrando que verdaderamente se sentía culpable. Si no, no hubiese recurrido a un acto así. Como usted y yo, jamás tendríamos que recurrir a un tipo de rito religioso como para acallar la conciencia o eliminar la culpa. Vamos a decir la Santa Cena o la Cena del Señor, como deberíamos decir más correctamente, la celebramos. Aquí en Iglesia de la Red la celebramos muy seguido. En otros lugares, bueno, más pausado. Pero el asunto es, no vaya a tomar la Cena del Señor pensando esto me va a eliminar los pecados o esto va a callar mi conciencia. Tampoco deje de tomarla porque dice yo he pecado esta semana, porque es una ordenanza del Señor para los cristianos, para los creyentes en Cristo Jesús. Pero también la Biblia dice en 1 Corintios 11, ¿verdad?, que tenemos que estar bien, en otras palabras, por varias razones. Ahora, razones que no vienen al caso en este momento, pero no use esto como un rito religioso para acallar la conciencia o para eliminar la culpa. Otros que hacen, esta semana me porté mal, cuando llegue el domingo voy a preparar un diezmo más grande, voy a dar una ofrenda más grande. ¿Usted piensa que puede negociar con el Señor? No puede negociar con Dios. Entonces, no recurra a ningún tipo de rito religioso, a ningún tipo de oración religiosa, a ningún tipo de cosas como la Cena del Señor o, no sé, voy a tratar de ser un mejor chico, ¿qué? Voy a ver si puedo cantar en el coro. No puede utilizar nada, todo es muy sagrado. No puede utilizar usted cosas sagradas y transformarlas en ritos o cosas para callar su conciencia, ¿ok? Entonces, pienso que esto nos ayuda a entender que pues cuando existe la culpa, tenemos que trabajar con eso y otra vez nos damos cuenta que la culpa está manejando nuestras vidas. Esto es en relación a la pregunta inicial. Nos damos cuenta que la culpa está manejando nuestras vidas cuando es constante, es permanente, no termina de... O sea, no logramos que deje de existir y aun cuando nos hemos arrepentido y todo sigue ahí atrás. Ahora, hay otras razones, no van a esta pregunta, pero por lo menos recuerde lo que hemos dicho en esta pausa. En este segmento, cuando regresemos de esta pausa que estamos escuchando ya la música, vamos al último segmento con una última pregunta. Ya volvemos. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme
Que tenga un excelente día. Hola, somos Cristian Méndez y Alma Garza del programa Noticias del Mundo Cristiano, donde informamos y comentamos sobre lo que sucede en el mundo cristiano. todos los miércoles a la 1 de la tarde, solamente aquí en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Las clases son en inglés y en español. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue. En Denver, en el 5001 de Umatilla Street, junto a la avenida 50. Y en Arvada, en el 14605, al oeste de la avenida 64. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282. Le esperamos. Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor. Muy bien, este es nuestro último segmento del día de hoy. Estamos aquí respondiendo una variedad de preguntas sobre muchos temas. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, es un placer hacerlo. Recuerde que puede siempre contactarse con nosotros. Le ruego que ore mucho por mí, por la producción, por Radio La Red, por mi programa Viva Mejor. Siempre lo necesitamos mucho, siempre, siempre. Y le recuerdo, hoy siendo viernes, que si usted no tiene una iglesia cristiana en la cual congregarse, siendo nuevo en la ciudad, ha dejado alguna iglesia, etcétera, le invitamos, si usted no tiene una iglesia, repito, le invitamos a asistir a visitarnos a Iglesia La Red. Okay. Muchas veces yo le digo a la gente cuando está buscando iglesia, haga un noviazgo con la congregación. Okay. Y alguien me dijo hace poco, me gusta esa idea. Bueno, es que nos ha dado resultado. ¿Qué significa un noviazgo con la congregación? Bueno, un tiempo, por lo menos aquí en la red nosotros decimos eso. Visítenos un tiempo, esté orando al Señor, escuche los mensajes, esté participando en la alabanza de oración, en el sentido de como congregación, ¿verdad? Y observe, pregúntenos, a veces tenemos reuniones de orientación para nuevos miembros y no significa que eso ya automáticamente usted tiene que tomar la decisión de venir aquí a alguna de nuestras 3 congregaciones, simplemente puede tener información en el internet, tenemos toda la información bien transparente, entonces, pero usted tiene que saber muy bien si realmente Dios le está conduciendo a esta congregación o a otra, no hay problema. Entonces, si no tiene una congregación, nuestra invitación está abierta. Estamos en Aurora, en Denver y en Arvada. Y otras congregaciones vienen en camino, si Dios permite y en su tiempo, ¿verdad? Esa es nuestra parte de nuestra misión aquí como iglesia. Muy bien, vamos a esta última pregunta del día de hoy. ¿Qué problemas nos pueden sobrevenir cuando nos desahogamos con una persona incorrecta? Yo hablé el otro día acerca de, recuerdo que, si no me equivoco, utilicé la palabra desahogarse como un sinónimo de ir a comentarle a alguien algo que nos pasa, digamos, buscando ayuda.
Bueno, aquí dice qué problemas pueden sobrevenirnos cuando nos desahogamos, pero con la persona incorrecta. Varias cosas, varias consecuencias pueden sobrevenir. Una de ellas es que su comentario puede quedar en boca de mucha gente, puede transformarse en un chisme. Usted buscó ayuda en alguien incorrecto, le contó sus problemas y, repito, de pronto se entera que otros lo saben. Ok, se lo dijo a la persona incorrecta, ¿ve? O se transforma en un chisme sobre otros, aun cuando usted habla de su problema a esa persona. También, otra cosa que yo he visto es que la persona incorrecta, si buscamos la persona incorrecta para por lo menos desahogarnos o buscar ayuda, esa persona, sabemos que es la persona incorrecta cuando vemos que agranda el problema en nuestra mente, en vez de ayudarnos. No digo que agranda porque lo trata de explicar y así como hacemos acá en Viva Mejor, vamos a mirar este aspecto, el otro, como un maestro que enseña, ¿verdad? No estamos diciendo la persona puede llegar a agrandar el problema, la persona incorrecta, en su mente o en mi mente. Uno va y le cuenta el problema y dice, necesito desahogarme o necesito ayuda realmente. Y a veces uno sale de esa conversación telefónica o personal o como sea, y en vez de ayudarnos, las personas nos dejó la cabeza, pero nos dejó como un trauma en la cabeza. Entonces, bueno, es la persona incorrecta. No nos ayudó a pensar, no nos ayudó a clarificar las ideas, no nos dio opciones, o a veces nos dio un mandamiento de lo que tenemos que hacer. Entonces ahí es medio problemático, ¿no? Otra cosa que yo digo que es el caso de cuando se trata como esta pregunta de, bueno, ¿cómo sabemos que nos desahogamos con una persona incorrecta? Pienso que tal vez podemos llegar a sentirnos mejor en el momento del desahogo, porque es como que uno se quita un peso de encima, nos causaba la tensión, el problema causa tensión, causa estrés, nos sentimos que nos ahogamos. Y en el momento de decirlo, aún con una persona incorrecta, nos sentimos bien porque por fin lo dije, o me desahogo. Pero observe si después se siente peor, o si la tensión aumenta porque usted dice, oh no, dije esto a esta persona y ahora no estoy seguro que esta persona es tan confiable como parece, o me dijeron que es, o ¿por qué le dije esto a esta persona? Y ahí uno se empieza a sentir mal. Entonces es probable que se lo dijo a la persona incorrecta. La persona correcta, cuando escucha nuestro problema, nos ayuda, nos tranquiliza. Ahora, una persona falsa también nos puede, falsa en el sentido de que no está ayudándonos, también nos puede hacer sentir tranquilos en el momento y después no, pero se va a dar cuenta si es la persona incorrecta, por varias cosas en el momento que usted se desahoga y también después cuál es su reacción. ¿Se siente tranquilo? ¿Usted se siente confiado o confiada? ¿Está en paz? No digo que el problema se resolvió, pero ok, no hay problema de haberle dicho a esa persona, o esa persona a quien con usted se desahogó, le contó su problema, le causó más tensión finalmente. Le produjo que en realidad usted se sienta más ahogado que antes. Bueno, lamento, fue con la persona incorrecta. Hay otras razones por las cuales usted puede tener reacciones parecidas o similares a esas, pero esta es una que detecta o denuncia que probablemente no era la persona correcta. Y hay que tener cuidado. Yo oraría al Señor, siendo cristiano, Señor, ayúdame a encontrar la persona incorrecta que tú tengas preparada para ayudarme. ¿Ok? Y pues Dios es fiel. ¿Ok? Y Dios le va a guiar. Confiamos así, ¿verdad? En Él. Dios es fiel. Si usted está orando de verdad y está esperando, esa es la otra clave, porque si usted está orando, Señor, llévame a la persona con quien realmente debo confiar mi problema porque necesito que me ayudes y yo creo, Señor, que tú me vas a ayudar a través de esa persona. Pero después usted no espera y enseguida va y se arrebata, ¿verdad? Y, esta persona, voy y le digo, tal vez esta es la persona que Dios... No, espere, cuando eso ocurra va a ser bastante claro, por lo general. Otras veces no es tan claro al principio, pero se va a dar cuenta que realmente Dios va a usar a esa persona. Otra cosa más, frente a esto de cómo saber si me estoy desahogando
con la persona correcta o le estoy contando mi problema a una persona correcta. Hay personas involucradas a las que sin duda nosotros vamos a afectar y eso nos va a causar problemas extras que en realidad no necesitamos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado a quién involucramos, o mejor dicho, con quién pedimos consejo o ayuda. ¿Por qué? Porque usted puede quizá decir, voy a hablar con X persona, y no se da cuenta que esa X persona o esa persona X al mismo tiempo está indirectamente o directamente involucrada con el problema que a usted le afecta tanto. No es esa la persona correcta. Mire, en consejería siempre decimos, tanto en lo profesional como en lo pastoral, cuando uno va a buscar ayuda, puede buscar ayuda en familiares o amigos, pero hay ocasiones donde uno es preferible que busque ayuda con gente neutral. Neutral significa no nos une la sangre, ¿ok? No somos parientes, familiares, no somos a lo mejor amigos íntimos, aunque eso es una buena cosa una buena relación para ayudar y ser ayudados, pero a veces aún ahí hay un límite en cuanto a esto. Y entonces una persona neutral tiende a ser el pastor, consejeros de la iglesia, consejeros profesionales, siempre y cuando al mismo tiempo no estén involucrados en el asunto que a usted le ocupa o le preocupa. Involucrados no digo que le hayan hecho daño, pero a lo mejor son familiares de la persona con la que usted tuvo un problema. O, excepto cuando es el pastor de la iglesia y tiene familiares trabajando también en la iglesia o voluntariamente. Bueno, ahí, si usted tiene un problema con alguno de sus familiares, no tema ir al pastor y decirle, pastor, yo sé que esta persona es su familiar, pero yo tengo aquí en la Iglesia de la Red a mis padres, a mi hija, a mi esposa, y todos hemos comenzado juntos la iglesia desde cero. Entonces, claro, estamos involucrados en parte del liderazgo de la iglesia, otros son otros líderes que no están emparentados con nosotros, la mayoría no están, ¿verdad? Nadie realmente en la iglesia está emparentado con nosotros, es nada más nuestro pequeño grupo entonces de familia. Pero si yo digo mañana alguien tiene un problema con mi esposa, con mi hija, con mis padres, yo quiero saberlo como pastor. No me va a ofender, me va a doler, pero no me va a ofender. Yo necesito saberlo porque por sobre todas las cosas en esta iglesia, soy el pastor de la iglesia. Además de ser el esposo de mi esposa, el padre de mi hija, el hijo de mis padres. Ellos están cooperando, colaborando juntos como una especie de equipo desde que empezamos la iglesia juntos, pero si el día de mañana hay alguna situación y los incumbe a ellos, yo los voy a tratar como cualquier otro miembro de la iglesia. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Entonces, de todas maneras, si usted dice, no puedo hablar entonces con el pastor porque en realidad la persona con quien tengo problemas es un pariente de él, usted no debería tener en mi iglesia o en su iglesia donde usted va, no debería tener ese problema. Debería con confianza, con prudencia y con mucha oración, pero con confianza ir y comentarle al pastor lo que está sucediendo, porque si el pastor tiene que poner en línea a alguien de su familia, lo tiene que hacer, ¿ok? Porque su responsabilidad delante de Dios es esa. No puede ser una excepción porque es mi esposa, es mi hijo, es mi hija, es la tía, es la prima, es el papá o la mamá. Tiene que haber allí no excepciones, ¿ok? O sea, no hay excepciones. Ahora, otra vez, uno tiene que saber con quién hablar y tiene que saber cuándo es el momento y si es para responder a esta pregunta, si realmente es la persona con quien debo confiar estas situaciones o no. Eso es algo que hay que pensarlo antes. Yo le digo que deberíamos orar realmente antes para que Dios nos dirija cuál es la persona correcta. Y no simplemente decir la necesidad que tengo de desahogarme es terrible, no puedo esperar un día más, porque eso lo va a llevar a cometer errores como este. ¿Okay? Muy bien, nos despedimos hasta el lunes si Dios quiere y espero que nos encontremos otra vez en Viva Mejor. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.